Les damos la bienvenida al Talmid, un programa que está diseñado para enseñar preceptos bíblicos para la vida diaria, provocando la cualidad de nuestro camino delante de Dios. El Talmid es una palabra hebrea, la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que el Rabí Jesús es. Ven y únete al Dr. Eddie Ildefonso y sus socios en el aprendizaje de la palabra de Dios. Y le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro Ministerio de Enseñanza, aquí en el Talmid, y también aquí en nuestro programa de televisión y radio, donde estamos enseñando la palabra del Señor expositivamente, en otra palabra, versículo por versículo, frase por frase, y algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. Y note bien, le damos la bienvenida a nuestra audiencia, donde nosotros estamos siempre aquí exponiendo esta palabra, ¿ves? Con el propósito de compartir el evangelio del Señor Jesucristo y la enseñanza completa de la palabra del Señor. Note bien que esa palabra Talmid es una palabra en hebreo, la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme a la palabra del Señor en 1 Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Estamos muy agradecidos con nuestra audiencia que sigue enviando sus preguntas cada vez que nosotros estamos exponiendo la palabra del Señor, y cada vez estamos respondiendo individualmente a través de nuestro WhatsApp, el chat de WhatsApp. El número es, permíteme compartir el número con ustedes, y especialmente para el beneficio de nuestra audiencia radial, el número es 993-093-959. Repito, 993-093-959. Ahí tú puedes enviar todas sus preguntas y nosotros estamos respondiendo diariamente a todas las preguntas y luego incorporando esas preguntas dentro de nuestras enseñanzas en la serie de enseñanzas que estamos llevando a cabo. También puede hacer sus pedidos a través de este mismo número para hacer pedido de los videos y los audios de esta enseñanza. Lo estamos enviando cada día igualmente. Estamos muy agradecidos también con la audiencia que está visitando la iglesia aquí, la iglesia local, la iglesia cristiana de la Gracia Cusco, donde estamos ubicados en la comunidad de Huanchac, en la esquina de Cachilazo y Huanacaipa, en la parte de Huanacaipa, en la parte bajo del edificio 305, en el quinto piso, donde hay un ascensor, y ahí tenemos nuestros cultos cada domingo a las 9 de la mañana, donde yo tengo el privilegio de enseñar la escuela dominical, y luego a las 10:30 con nuestro pastor Joe Martínez comenzamos el culto principal, donde él está exponiendo la palabra del Señor. Y también tenemos los cultos los miércoles a las 6 p.m. Siempre comenzamos a tiempo, donde hay una mini enseñanza y luego entramos en la oración corporal con nuestro pastor una vez más. Note bien que nosotros seguimos con nuestro estudio aquí en Mateo capítulo 10. Por favor, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 10. Vamos a regresar ahí. Y estamos hablando sobre los discípulos, ¿no?, que eventualmente se convirtieron en los apóstoles, ¿no? Y en esta serie de enseñanza en Mateo capítulo 10 estamos enfocándonos en la vida de estos 12 hombres, ¿no?, que al principio ellos lucharon por 3 años en su terquedad, en su era pero cabezones en cómo ellos habían aprendido, pero por fin algo grande milagrosamente sucedió en la vida de ellos. El poder de la persona del Espíritu Santo por fin los convirtió en estos hombres grandes de la fe, y por esa razón estamos estudiando aquí en este asunto. ¿Por qué? Porque después de 3 años donde Jesús tuvo que instruirlos a ellos, adiestrarlos, equiparlos, entrenarlos, y los 3 años fueron 3 años difíciles. ¿Quién sabía cómo estos hombres iban a terminar, humanamente hablando? Pero Dios sabía. Porque después de ese periodo de tiempo de 3 años, vino el Espíritu Santo y con el fundamento de la enseñanza de la palabra de Dios en sus vidas, estos hombres explotaron y dieron boca arriba al mundo completamente. ¿Ves? Y no es como hoy en día.
Tú tienes gente en las iglesias hoy día que están sentados 3, 4, 5, 15, 20 años, 25 años, 50 años, y todavía están sentados con los brazos cruzados, sentados calentando las bancas. Pues sabe que ese fenómeno no lo vas a encontrar en la Biblia. So, vamos a rezar, abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 10, por favor. Y te recuerda que yo te dije que tenemos que vincular, tenemos que unir como un puente el fin de capítulo 9 y juntamente con el principio de capítulo 10. So, vamos a hacer eso. Vamos a llegar a Mateo capítulo 9, versículo 37 y 38, y luego entrar en Mateo capítulo 10. Dice esto: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, Jesús le dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, y Jacobo, el hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el recaudador de impuestos, Jacobo, el hijo de Alfeo, y Tadeo, y Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Ahora, note bien, estos son los nombres de hombres. Ahora, quiero que sepa algo. Estos hombres no eran perfectos. En ningún sentido de la palabra. Bueno, por lo menos como tú y yo usamos la palabra perfecto o perfección aquí en la tierra. No era. Pero Dios le hizo un llamado a ellos de ser perfecto igual como Él era. Ese fue el llamado de ellos. Y uno se hace la pregunta: pero ¿cómo puede ser posible que uno puede ser perfecto si acaba de decir que nadie es perfecto? Bueno, te recuerda que en la última sesión habíamos concluido con esta realidad. Abre su Biblia en Mateo capítulo 5, versículo 48, por favor. Mateo capítulo 5, versículo 48. Mira lo que dice. En realidad, quiero que tú veas que aquí la norma, escuche bien, déjame decirlo bien. La norma para todo creyente es nada menos que la perfección. Voy a repetir. La norma para todo creyente es nada menos que la perfección. Declara Jesús esto. Mateo capítulo 5, versículo 48, por favor, dice: por tanto, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Este debe ser la norma, pero vamos a definir nuestros términos, ¿no? Y sin embargo, la Biblia deja igualmente en claro que ninguna persona en sí misma puede cumplir con el mínimo de las normas de Dios. Incluso después de convertirse en apóstol, Pablo confesó esto. Ahora, Pablo ya era un apóstol. Y note la humildad en la voz y en el corazón de Pablo. Cuando él dijo aquí en Romanos capítulo 7, versículo 18, por favor. Abre sus Biblias en Romanos capítulo 7, versículo 18, donde él dice: porque yo sé en mí, mira lo que está diciendo, yo sé en mí, es decir, en mi carne no habita nada bueno. ¿Por qué? Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Esta es la realidad que Pablo estaba, ¿no?, dando reconocimiento en la vida de él como un gran apóstol, como un creyente. ¿Cuánto más para nosotros? Yo creo que parte de ir con un médico, por ejemplo, es realizar un diagnóstico realístico, que llega a la causa y no solamente a los síntomas de los problemas que estamos enfrentando en nuestros cuerpos. Y note bien lo que Pablo dice. Él dice: yo sé que en mí, es decir, en mi carne no habita nada bueno. Él dio ese reconocimiento. Ahora, más adelante, por favor, regrese conmigo en Romanos capítulo 3. Vamos a regresar en Romanos capítulo 3, que lo vea conmigo. En Romanos capítulo 3, versículo 10, 11 y 12, por favor. Repito, Romanos capítulo 3, versículos 10, 11 y 12, en la misma epístola afirma de la humanidad, de la humanidad en general. Esta es la afirmación generalizada que hace Pablo de nosotros. Él dice aquí en versículo 10, ¿cómo está escrito? No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, y no hay quien haga lo bueno, no hay quien ni siquiera uno. Esta es la afirmación generalizada sobre la humanidad, ¿no? Ahora,
Pero el otro lado de la moneda es la grandeza de la gracia. La grandeza de la gracia de Dios se ve en su elección. Se ve en su elección de los que no merecen para que sean su pueblo. Escuche bien, no merecen para que sean su pueblo. Note la grandeza de su gracia con nosotros. Y de los no, díselo así, y de los no calificados para que hagan la obra divina. Debe ser un estímulo para nosotros, un estímulo maravilloso para todo creyente saber que así como Elías, ¿no? Te recuerdo que dijo allá en Santiago capítulo 5 versículo 17. En Santiago capítulo 5 versículo 17 dice: Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Note bien, los apóstoles tuvieron una naturaleza como la nuestra, igual. Lucharon con sí mismos. Debido a que no había otro camino, Dios decidió conceder gracia santificadora sobre aquellos que creen en su Hijo, y por su propio poder transformarlos en hombres y mujeres de gran utilidad. Eso es lo que Él hace con cada uno de nosotros. No hay nadie que somos perfectos humanamente hablando. Eso no existe. A la misma vez nos llama a la perfección de Dios, pero no lo podemos hacer a las solas nosotros mismos. Si tuviera la oportunidad de hablar con mis amigos, ¿no? Bueno, la mayor parte ya han fallecido, ¿no? Y con mi familia, ¿no? Y mis padres, y que ya apartaron para el cielo. Note bien. Y pensar que Eddie Ildefonso iba a ser un ministro de Dios, un servidor del Señor. ¿Quién lo hubiera pensado? Nadie, ni yo mismo. Pero la verdad es que hay una transformación santificadora por la grandeza de la gracia de Dios que opera en la vida de cada creyente, que nos transforma de lo que éramos a lo que ya vamos a ser de aquí en adelante. Y estos hombres lucharon, estos 12 discípulos. Mira, estamos tentados a desanimarlos. Eso, claro. Estamos tentados a desanimarnos y a milanarnos cuando nuestra vida espiritual y nuestro testimonio sufren debido a pecados y fracasos personales. Todos hemos fracasado, esa es la verdad, ¿no? Y todos hemos pecado. Satanás, el diablo pestoso, mocoso, intenta convencernos de que esos defectos nos hacen inútiles ante Dios, pero él usa lo que el Señor hizo de los apóstoles, atestigua lo contrario. Él usa lo más inútil, esta tierra, para su honra y su gloria. Y tú debes reconocer eso. Por eso yo nunca estoy desanimado en la iglesia. Puede ser que estoy frustrado trabajando con gente. Ese es el trabajo nuestro, trabajando con gente, ¿no? Y tú sabes que cada cabeza es su propio mundo, y cada ser humano es muy, muy complicado. Mire bien. Pero entendemos esto. No porque estos hombres fueran extraordinariamente talentosos o naturalmente dotados, es que guiarán a la iglesia a trastornar el mundo. No. ¿Sabe por qué? Sino porque a pesar de sus limitaciones, ¿me está escuchando? A pesar de sus limitaciones y fallas humanas, se rindieron a Dios. Este es el punto. Repito, a pesar de sus limitaciones y fallas humanas, se rindieron a Dios, cuyo poder es perfeccionado en la debilidad humana. Esta es la parte que la gente cuesta entender. La perfección de Dios trabaja en los vasos más inútiles y más débiles. Permíteme, abre su Biblia en 2 Corintios capítulo 12. Subamos a 2 Corintios capítulo 12, por favor. Y note lo que dice aquí en versículo... Dame un momento. Versículo 9. 2 Corintios capítulo 12, versículo 9 dice: y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios está hablando con el apóstol. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí.
Muchos de ustedes están tratando de limpiarse, bañarse, perfeccionarse, perfumarse, para ser presentable delante de Dios. Eso nunca va a suceder. Esa siempre ha sido la manera de Dios, ya que tan solo contaba con hombres imperfectos y pecadores como los cuales trabajar. Es el tipo de gente que Dios habla. Dios habla de ellos y trabaja con ellos. Todos nosotros que somos pecadores y somos imperfectos, es con Él. Vos tienes la oportunidad de rendir su vida a Él y Él te quiere usar para su honra y su gloria. Pero tú mismo te crees que tienes el lujo de descalificarse. Mira, si Dios usa lo más vil de esta tierra para transformarlo, ¿me entiendes? Para su honra y su gloria, ¿qué es lo que tú esperas? ¿Qué es lo que tú esperas? Por favor, escúchame bien. Mira, poco después que Dios librara a Noé. ¿Te recuerdas Noé? En el Antiguo Testamento. Poco después que librara a Noé y su familia a través del diluvio, Noé se emborrachó y actuó de forma indecente. ¿Te recuerdas eso? Fue liberado completamente y luego, un tiempo después, entras en una borrachera. ¿Te recuerdas eso? No fue un hombre perfecto. ¿Te recuerdas de Abraham? Abraham, el padre de los fieles. Abraham, el padre de los fieles, dudó de Dios. ¿Te recuerdas eso? Mintió con relación a su esposa y adulteró con su criada. ¿Te recuerdas Isaac? Isaac contó una mentira similar acerca de su esposa cuando creyó que la vida de él estaba en peligro. ¿Te recuerdas eso? ¿Te recuerdas de Jacob? Jacob se aprovechó de la debilidad de su hermano Esaú y lo despojó de su primogenitura. ¿Te recuerdas eso? ¿Te recuerdas Moisés? Moisés fue un asesino. Por orgullo golpeó la roca en lugar de hablarle y tal como Dios había ordenado. ¿Te recuerdas su hermano Aarón? ¿Te recuerdas él? El primer sumo sacerdote llevó a Israel a erigir y adorar un becerro de oro al mismo tiempo que Moisés se hallaba en el monte Sinaí recibiendo la ley de Dios. ¿Te recuerdas Josué? Josué desobedeció al Señor al hacer un tratado con los gabaonitas en vez de destruirlos. ¿Te recuerdas de Gedeón? Gedeón tenía poca confianza en sí mismo, e incluso menos en el plan y el poder de Dios. ¿Te recuerdas de Sansón? Sansón fue engañado varias veces por Dalila a causa de la lujuria que tenía por esta mujer. ¿Te recuerdas de David? David cometió adulterio y asesinato. Fue un fracaso total. David fue un fracaso total como padre y no se le permitió construir el templo porque era un hombre sangriento de batalla, de guerra. ¿Te recuerdas Elías? Elías se enfrentó valientemente a 850 falsos profetas, pero se acobardó ante una mujer, Jezabel. ¿Te recuerdas Ezequiel? Ezequiel fue temerario y malhumorado y rápido para decir lo que pensaba. ¿Te recuerdas Jonás? Desafió al llamado de Dios de predicar a los ninivitas y se resintió por la gracia divina cuando por medio de su predicación este pueblo se convirtió. Aparte, escucha bien, aparte del breve ministerio de su propio hijo, la historia de la obra de Dios en la tierra es la historia del uso continuo de individuos, personas descalificados. Esa es la historia de la Biblia. Los 12 apóstoles que se convirtieron en apóstoles no fueron la excepción. E incluso desde el punto de vista humano, ellos tenían pocas características o habilidades que los calificaron para el liderazgo y el servicio. Y sin embargo, esta es la parte que a mí me llama la atención. Sin embargo, al igual que hizo con Noé, e igual que hizo con Abraham y con los demás, Dios usó a esos hombres de maneras maravillosas para hacer la obra divina. Es lo que Él quiere hacer con cada uno de ustedes. ¿Me están escuchando? ¿Están comprendiendo? ¿Está captando la idea aquí? Mira, abre su Biblia en 1 Corintios capítulo 3, por favor.
Por favor, abre su Biblia en 1 Corintios capítulo 3. Al escribir los corintios sectarios y mundanos, Pablo insistió que ni él ni Apolos eran algo en sí mismo. Así pregunta el apóstol. Mira, Pablo siempre fue un hombre, fue firme, directo, un hombre de poder, con fuerza, que él hablaba la verdad, pero rotundamente lo hablaba con una fuerza que lo impulsaba a él, ¿ves? Y dejaba a la gente temblando. Pero también era un hombre humilde. Mira, en 1 Corintios capítulo 3, mira lo que dice versículos 5, 6 y 7. Él dice, ¿qué es pues Apolos, su socio? ¿Y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales vosotros habéis creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios el que da el crecimiento. Mira, ninguno de nosotros somos nadie. Vamos a ser franco aquí. Somos nadie, repito, somos nadie. ¿Qué significa nadie? Nada. Simplemente somos instrumentos en las manos de Dios y nada más. Dejemos de pretender de ser lo que no somos, por favor. Estos 12 hombres no eran nadie, eran dificultosos. Era un dolor de cabeza trabajar con ellos. Pero después de 3 años, estos hombres explotaron. Primeramente en humildad. En humildad. Cedieron. Le dieron el lugar a Dios para tomar control de sus vidas. Y estos hombres fueron usados de una manera poderosamente, maravillosamente en el mundo para darle el mundo boca arriba hasta la fecha hoy día. Porque estos hombres se dieron su orgullo, su autosuficiencia, su independencia al Señor. Note que en el Nuevo Testamento nos enseña a los líderes cristianos a seguir los métodos y los estilos individuales de los apóstoles. Dios nos apunta a estos apóstoles, es a ellos que nos está apuntando a nosotros. Mira, yo creo que tú entiendes algo más. Y es aquí un poco desbalanceado. Mire bien. Esta es la parte que me fascina. No explica sus métodos ni ofrece detalles a sus estrategias específicas para la evangelización o para otros ministerios. El enfoque del poder apostólico en el Nuevo Testamento siempre está en el Señor. No es metodología. El enfoque está en el Señor. Al igual que con el creyente más humilde, el poder y la eficacia de los apóstoles fueron exclusivamente la obra del Espíritu Santo. Tiene que rendirse en las manos del Señor. Ahora, a ver si lo puedo explicar de otra manera. Cuenta la historia que después de un artista famoso terminó de pintar la última cena, pidió a un amigo que comentara la obra. Y cuando el amigo observó que las copas eran las partes más excelentes de toda la pintura, el artista se quedó estupefacto. Entonces alzó el pincel y pintó sobre cada copa, explicando: fallé. Yo quería que viera a Cristo, pero solo observaste las copas. Es maravilloso ser un vaso útil para el uso del maestro, pero el vaso no es la fuente del poder espiritual y nunca debe ser el centro de atención. Es igual con nosotros, por favor, deje de elogiar a los hombres. Nosotros somos igual como cualquier otro hombre que es vestoso, mocoso. Mira, nosotros no somos especiales, por favor, deja esas tonterías. A levantar. Mira este gran hombre de Dios. Olvídate. La obra nuestra es apuntar, señalar, ¿ves? A la cruz, la persona de Jesucristo. Ese es nuestro trabajo.
Mira, hacer hincapié en los métodos y prácticas de líderes cristianos famosos y visiblemente exitosos inevitablemente debilita a la iglesia. Y en ningún momento de la historia ese Éfeso equivocado ha sido más dominante que en la iglesia de hoy día, en esta época postmoderna que estamos viviendo. Cuando los hombres son elevados, se rebaja a Cristo. Y repito, cuando los hombres son elevados, se rebaja a Cristo. Y cuando se depende del poder y de los recursos del hombre, la obra de Cristo se debilita. Por favor, dejemos estos juegos de tontería. Tenemos que enfocarnos en el Señor, no levantar los hombres del Señor. La obra está en Dios, no en los hombres de Dios, está en Él. Mira, alguien ha comentado, a ver si lo pongo así. Alguien ha comentado que un gran escritor puede tomar una hoja de papel sin valor alguno, escribir una poema en ella, ¿no? Y instantáneamente volverla muy valiosa. Un famoso artista puede tomar un pedazo de lienzo que vale 50 centavos y pintar allí un cuadro que lo haga inapreciable. Un hombre rico puede firmar un pedazo de papel sin valor y hacerlo valer $1 millón. En una forma infinitivamente, escúcheme, una forma infinitivamente más grande. Jesucristo puede tomar una vida inútil, corrupta y repulsiva y transformarla a un hijo justo de Dios, a un obrero útil en el reino divino. Esa es la obra de Dios. Permíteme compartir. Una iglesia en Estrasburgo, en Francia, ¿no? Fue severamente dañada por bombas durante la Segunda Guerra Mundial. Y aunque una amada estatua de Cristo había sobrevivido, una viga del techo había caído sobre los brazos, destrozándolos. Y luego llegó un escultor. Un escultor le ofreció restaurar gratis a la estatua, pero la gente del pueblo decidió dejarlo como estaba. Sin manos sería un recordatorio continuo de que Dios hace su obra por medio de su pueblo, sus manos terrenales. Este es el punto. Mira, escúcheme, el problema de la iglesia que está, la iglesia está llena de muchos orgullosos. Ese es el problema. Gente que son independientes, son autosuficientes, independientes. Tienen todas las respuestas, no conocen la pregunta, pero es que tienen todas las respuestas. Este es el problema de la iglesia postmoderna. Que ella se da el lujo de quedarse sentada, haciendo absolutamente nada, con los brazos cruzados. Estamos bien, engañados. Escuche bien, Jesucristo escoge manos humanas. Jesucristo escoge manos humanas, igual como estos 12 discípulos que eran cabezones. Igual como nosotros hoy día. Él escoge manos humanas, él escoge mentes y brazos y pies como los instrumentos de su obra eterna redención. No usa a nosotros tal igual como nos encuentra a nosotros de imperfectos. ¿Quiénes no se sienten ofendidos por las demandas del discipulado? Y igual que los apóstoles le dan sus vidas imperfectas y defectuosas como sacrificios vivos, ¿no? Y se convierten en los medios divinos para atraer a todos los hombres hacia él mismo. Miren, tú tienes que entender algo. Mucha gente se dan el gran lujo de decir, yo asisto a una iglesia con la sana doctrina. Y qué orgullosos lo declaran. ¡Wow! El problema es que no quieren la práctica sana. Ellos quieren intelectualizar, darle el asentimiento mental. ¡Ay! Yo asisto a una iglesia con la sana doctrina. Pero no quieren una iglesia que practique la sana doctrina. Ese es el problema ahí. ¿Sabes tú? Para
tenemos que vincular, tenemos que unir la sana doctrina con la sana práctica a través de dos medios. Y los dos medios es la disciplina y el discipulado y la disciplina. Y la mayor parte de la gente no quiere ninguna de las dos cosas. Permíteme, abre su Biblia en Romanos capítulo 12, repito, Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Mira lo que dice. Por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Mira, Jesús no tuvo intención de proclamar el reino de Dios sin ayuda. ¿Escucharon lo que yo acabo de decir? Jesús nunca tuvo la intención de proclamar el reino de Dios sin ayuda. Siempre en su plan era de descender del cielo, bajar del cielo, ¿ves? Y convertirnos hombres imperfectos como las manos que Él iba a usar para su honra y su gloria. Su propio ministerio de Jesús solo duró 3 años. Escuchen bien, solo 3 años. Y ni siquiera se extendió a toda Palestina. Desde el principio de su ministerio comenzó a capacitar a los 12 que siguieran la obra. Fue en este entrenamiento de los discípulos que el Señor comenzó el proceso que más tarde Pablo instó a que Timo siguiera. Permítame, abre sus Biblias en 2 Timoteo capítulo 2. 2 Timoteo capítulo 2, por favor. Mira lo que dice 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2. 2 Timoteo 2:2 dice esto. Y lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La obra depende de hombres, ¿ves? Y de mujeres que doblan su rodilla, pero doblan su orgullo, por favor. ¿Qué es esto que yo no entiendo? Que me dicen, yo soy creyente, yo soy cristiano, pero nunca sirvo. No sirve nada. Eso no se encuentra, por favor, en la Biblia. Eso es un fenómeno que no existe en la Biblia, por favor. Ahora, si tú entiendes lo que estoy intentando de hacer aquí, intentando de explicar aquí, quizás estoy haciendo un trabajo horrible, no sé. Pero abre su Biblia en Mateo capítulo 10, versículo 2. Vamos a regresar a Mateo capítulo 10, versículo 2. Y mira lo que dice. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro. Y Andrés, su hermano. Jacobo, el hijo de Zebedeo. Y Juan, su hermano. Ahora, yo creo que tú notes algo. Que Jesús escogió solo a 12. Solo a 12. ¿Me está escuchando? Escogió solo a 12 hombres con el fin que fueran sus apóstoles, una cantidad a parecer insignificante para la tarea que tenían por delante. No solo se enfrentarían a la maldad, no solamente se enfrentarían al sistema incrédulo del mundo, sino contra Satanás y su sistema diabólico. Mira, esta es la verdad. Jesús escogió un número reducido, 12 hombres, para pelear con todo. Y note algo aquí, que la historia está llena. La historia está llena de hazañas increíbles por parte de unos cuantos hombres con grandes desventajas. A veces los pocos han salido victoriosos y a menudo han resultado trágicamente derrotados. En cualquier caso, se le recuerda y admira por su valor. Sin embargo, contra enemigos sobrenaturales, el hombre nunca puede triunfar en su propio poder, sin importar cuánto valor tenga. Por otra parte, cuando Dios fortalece a su pueblo, ningún obstáculo o enemigo puede hacerle frente. Mira. Permíteme compartirle unos ejemplos aquí. Samhar, que era un juez de Israel, era un juez de Israel, ¿no? Mató a 600 hombres con una guijada de buey. Hablando de Sansón. Y con solo 300 hombres filtrados entre una fuerza original de 32,000 guerreros. Gedeón, otro juez,
venció a una cantidad innumerable de medianitas y amalecitas, y a quienes el Señor hizo que se mataran entre sí llenos de pánico. Aún otro juez, Sansón, mató a 1000 filisteos con solo una quijada de asno como arma. Jonatán y su escudero, quien probablemente solo era un muchacho, mataron a 20 filisteos armados que estaban esperándolos en la cima de una colina. Y esa victoria llevó a la derrota de todo el ejército filisteo por parte de los israelitas, armados solo con herramientas de labranza. En un día, Elías mató sin ayuda a 850 profetas paganos en el Monte del Carmelo. Ese siempre ha sido la obra. Siempre ha sido así, con todo respeto. Así siempre ha sido. El Señor puede mostrar su poder divino a través de un puñado de hombres. Él no necesita un gentío de cobardes. Con un puñado de hombres, Él hace cosas grandes. O incluso de un solo hombre, así como sin duda por medio de una multitud. Por eso la pequeña cantidad de apóstoles no fue obstáculo para la obra del Evangelio. Yo me recuerdo cuando yo vine años atrás y le dije, bueno, yo quiero montar un programa de radio, un montón de televisión para predicar el Evangelio y enseñar la palabra. Y se rieron de mí. Sí, yo me recuerdo eso. No solamente se rieron de mí, pero se burlaron de mí. Y más bien, incluso me pidieron a visitar un psicólogo. Y estos son los cristianos, los ministros aquí en Cusco. Y dijeron, no, tú necesitas ayuda. Y yo escuchando, pensando que me iban a ofrecer la ayuda. No, la ayuda que me ofrecieron es que yo necesitaba un psicólogo, ¿no?, para examinar mi cabeza, mis pensamientos. Y me dijeron, nadie te va a aceptar. Nadie va a aceptar el Evangelio en la radio, nadie va a aceptar el Evangelio en la televisión, nadie va a aceptar esto y lo demás. Mira, todo, y este es el pueblo cristiano. Este es el pueblo cristiano. Y ¿sabe qué? Yo te tengo que confesar, yo soy testarudo, yo soy un cabezón. Cuando me dicen no, yo me quedo con la sonrisa, yo me quedo con aquella sonrisa. Ajá, sí, ajá. Y le dije, y me recuerdo que tuve una reunión sentado en un restaurante aquí en Cusco, y me quedé mirando a ellos, y yo con una sonrisa dije, bueno, permíteme el lujo, por favor, le dije así, permíteme el lujo de ser un gran estúpido. Permíteme el lujo de tener fe en lo que tú no tienes fe en. Yo creo en el Señor. Usted me dice que nadie está interesado en el Evangelio del Señor Jesucristo. Yo dije, muy bien. ¿Vos sabe qué? Que sea mi pérdida y su ganancia. Pero el Evangelio fue hecho exclusivamente ¿para quién? Para los incrédulos. Para los paganos, para aquellos que odian a Dios. Y aquí estoy para eso. Y me dijeron, nadie te va a apoyar. Pues sabe que de toda esa gente con que yo hablé, hasta la fecha ni uno me habla hoy día, ni uno me apoya. Está bien. Pero sabe que Dios abrió las puertas. Dios abrió las puertas, ¿no? Él abrió las puertas y cada día tenemos entre 500 y 700 personas escribiendo, mandando preguntas bíblicas, preguntas de consejo y también haciendo pedidos de nuestros audios y videos, etcétera, las enseñanzas. Yo no estoy desanimado en ningún sentido. ¿Sabe lo que me preocuparía? ¿Sabe lo que a mí me podría dejar preocupado? ¿Ves? Si de repente 1000 creyentes se unen conmigo. ¿Qué está pasando aquí? Mira, escuche bien. El Señor puede mostrar su poder divino a través de un puñado de hombres, o incluso de un solo hombre, así como sin duda por medio de una multitud. Por eso la pequeña cantidad de apóstoles no fue un obstáculo para la obra del Evangelio. A ver, permítame compartir la historia de Henry Drummond. Henry Drummond, ¿no? El nombre de Henry Drummond, ¿verdad? Fue un gran escritor y evangelista escocés, ¿no?
Y él, el conocido follete, él escribió The Greatest Things in the World, las cosas más grandes del mundo. Y a él escribió ese follecito. Bueno, a él lo invitaron a hablar en un exclusivo club de hombres en Londres, ¿no? Y comenzó su charla con una desafiante analogía que esos hombres entendieron con facilidad. Él dijo, entre comillas, caballeros, el precio de entrada en el reino de los cielos es nada. Sin embargo, la suscripción anual es todo. Ellos se le quedaron mirando. Lo voy a repetir. Estos eran los hombres más ricos, poderosos en Londres. Y él le dijo, caballeros, el precio de la entrada del cielo, del reino de los cielos, es nada. Sin embargo, la suscripción anual es todo. Y ellos se quedaron absolutamente asustados. Porque habían premeditado, decidido de antemano que lo iban a escuchar, pero lo iban a humillar y echarlo afuera del club exclusivo. Cuando él terminó con esa gente, ¿no? La mayor parte cayeron de rodillas confesando al Señor Jesucristo. Debido a que Jesucristo pagó el precio total por la salvación, no cuesta nada convertirse en su discípulo. Pero seguirlo como un discípulo fiel cuesta todo lo que tenemos. No solo somos salvos por la sangre de Cristo, sino somos comprados con ella y por consiguiente pertenecemos por completo al Señor. Cuando un grupo decidió de abandonarme, yo seguí con mi esposa a las solas enfrente. Vamos a confiar en el Señor. Vamos a terminar nuestros últimos años, ya que ella y yo tenemos 51 años de matrimonio casados, ¿no? Y estamos ya en esa época donde nos levantamos en la mañana y todo duele. Este cuerpo se está deshaciendo, pero seguimos hasta la última, porque habíamos tomado la decisión y la convicción que no nos íbamos a encontrar sentados en una sala con un remoto en la mañana en la mano viendo telenovelas. No, vamos a servirle al Señor hasta la última gota, al último respiro que tenemos. Permíteme, ahora se oirse en 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6, por favor. Mira lo que dice. En 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Repito, 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20 dice, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, que no sois vosotros, Mira, dice, pues por precio habéis sido comprados, por tanto glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, y los cuales son de Dios. ¿No sabes que tú no te perteneces? Nos pertenecemos a Él, ese es el punto aquí. En 1 Corintios capítulo 7, versículo 23, por favor. 1 Corintios capítulo 7, versículo 23 dice esto, dice, comprados fuisteis por precio, no os hagáis esclavos de los hombres. Estos 12 hombres, los 12 hombres que Jesús llamó como discípulos y a quienes transformó en apóstoles, estuvieron dispuestos a pagar todo. Hoy día nadie quiere pagar nada. Ellos estaban dispuestos a pagar todo. Volvieron la espalda a sus ocupaciones, volvieron la espalda a sus carreras, volvieron la espalda a sus trabajos, volvieron la espalda a la cultura, volvieron la espalda a absolutamente todo. Estilo de vida, hogares, planes propios y aspiraciones. Y se abandonaron completamente en las manos de Dios. Y eso es lo que falta hoy día. Porque la iglesia está llena de cobardes hoy día, religiosos pretendiendo ser lo que no son. Se comprometieron totalmente a seguir a Jesucristo donde quiera que los llevara y a cualesquiera fuera el precio. Este es el punto. Ellos fueron unos pocos comprometidos entre muchos incrédulos, pero también entre muchos religiosos. Desde muy temprano en su ministerio, en especial después de que comenzó a realizar milagros, Jesús nunca creció de audiencia.
Las multitudes lo seguían donde quiera que iba, hasta el punto de que con frecuencia le era difícil estar las horas consigo mismo con los 12. Los gentíos eran atraídos por el tono de autoridad en su voz, por lo singular en su mensaje, por lo extraordinario de sus milagros y por su preocupación hacia las personas comunes, los enfermos, los dolidos y los pecadores. Ahora, note bien que en el sentido más, en el sentido más amplios, eran discípulos. La palabra discípulos en griego es la palabra matetes. En hebreo es talmid, ¿no? Cuyo significado es seguidor o aprendiz. Pero ese término no necesariamente transmite la idea de compromiso como se desprende de varios relatos del Evangelio. La mañana después de que Jesús alimentara a los 5,000, además de mujeres y niños, muchas de las personas que fueron alimentadas lo siguieron de regreso a Capernaum. Sí, lo siguieron. Pero ¿cuántos de ellos se comprometieron con el Señor? Mira, abre su Biblia en Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. A verlos, Jesús hizo esta declaración. Con él vio esa gran multitud. En Juan capítulo 6, versículo 26, Jesús dijo: en verdad y en verdad os digo que me buscáis, no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes porque habéis comido de los panes y habéis sido saciados. Así hay mucha gente en la iglesia. Van porque le dan, le ayudan, le dan. Pero en el momento que tú le dices hasta aquí, desaparecen. Poco después manifestó al mismo grupo. Mira lo que dice Juan capítulo 6, versículo 36. Estuvimos leyendo versículo 26, vete conmigo versículo 36. En Juan 6, 36 dice: pero ya os dije que aunque me habéis visto, no creéis. Hay muchos sentados en la iglesia, pero no son creyentes. No creen. No creen para nada. Y entre esa multitud estaban muchos de sus discípulos, que se molestaron cuando oyeron a Jesús decir eso. Mira, en Juan capítulo 6, versículo 54, y esto es lo que dice que son discípulos. Mire bien. En Juan 6, 54 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida, yo lo resucitaré el día final. Y ellos se quedaron mirando: este está loco. Después que Jesús explicó un poco más lo que quería decir, se ofendieron aún más. Mira lo que dice en versículo 66. Juan capítulo 6. Desde ese entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Tú crees saber por qué las iglesias tienen una puerta deslizada? La gente entra y sale, se van. Mira, en nuestra iglesia yo no sé cuánta gente se han desaparecido. Cuando tú comienzas a apretar los botones, ¿no? Apretar el cinturón, empujar los botones, ¿me entiendes? Para que sean hombres y mujeres de integridad, se molestan y se van. Tales discípulos solo eran observadores. Repito, tales discípulos eran solamente observadores y oyentes que no tenían deseo de confiar en el Señor ni seguirlo. Así está la iglesia hoy día. Una vez más, en Juan capítulo 6, versículo 66 dice: como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y no andaban con él. Esa es la realidad. Ellos aceptaban a Jesús como un gran maestro, eso sí. Y lo aceptaron como un gran obrador de milagros, eso sí, pero solo en el nivel físico y nada más. Solo en el nivel físico y nada más. Estaban muy deseosos que él curara sus cuerpos y llenara sus estómagos, pero no querían que les limpiara los pecados y que volvieran a crearles corazones nuevos y que transformara sus vidas. Gustosamente acudieron a Jesús por la comida que perece, pero no tenían apetito por la comida que era la vida eterna que permanece. En eso no tenían ningún interés. Y la iglesia está llena de gente así. Mira, en Juan capítulo 6, versículo 27 dice esto. Juan capítulo 6, versículo 27 dice: trabajar no por alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Mira, la enseñanza de Jesús no era dura.
La enseñanza de Jesús no era dura, porque fuera difícil de entender, sino porque era difícil de aceptar. La enseñanza de Jesús no era dura porque era difícil de entender, sino porque era difícil de aceptar. Y ese es el problema que nosotros enfrentamos en la iglesia domingo tras domingo, tras domingo, tras domingo. Lo que dice Juan capítulo 6, por favor, versículo 60. Juan capítulo 6, versículo 60 dice: por eso muchos de sus discípulos cuando oyeron esto dijeron, duro es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Es el mismo problema que enfrentamos hoy en día en las iglesias.